Te damos alabanza, papá, te damos honra y gloria. Señor, como venimos diciendo, estamos felices de ir entendiendo más porque se van corriendo velos, porque así como te place a ti, Señor, ir trabajando en nosotros y vas sacándonos, así como charlábamos un poquito antes de comenzar hoy con Blanquita y decíamos que es como la cebolla, que van capas y capas de cáscara que teníamos, cáscara de Babilonia que teníamos en nosotros y que para la gloria del Señor se, se, se está saliendo. Y hermanos, eso es porque nos exponemos a las aguas, nos exponemos a las aguas. Hemos decidido caminar, como hace alusión en Ezequiel, en donde habla del río y de la necesidad de sumergirnos, ya no ir hasta las rodillas, hasta los lomos, tirarse, y mejor si uno no sabe nadar, que el río nos lleve más y más. Hermanos, es maravilloso, es un gusto estar hoy con ustedes otra vez, es un placer para mí encontrarnos los martes. Yo sé que ustedes esperan los martes, pero saben que yo también los espero. Y no solamente los espero, los voy transitando en la semana, entonces el Señor me va bajando tips, los voy anotando, pero me viene pasando que el martes a la mañana el Señor me cambia todo lo que tenía pensado hacer. Entonces, hoy voy a arrancar con dos preguntas que me hicieron y que también les quería decir esto. Si ustedes tienen preguntas puntuales o les quedaron dudas de alguna de las cosas que se trabajaron, no tenga reparo, mándemelo por privado, no lo ponga en el grupo porque si no se puede armar polémica o empieza a contestar otro. Pero si usted me los pregunta a mí, búsqueme ahí en el grupo. Usted puede buscar mi número si no lo tiene y me manda las preguntas y yo en todo lo que el Señor permita voy a contestar, pero también a mí me trae luz su pregunta. También si hay algún cuestionamiento, si hay alguna cosa en la que usted disienta, no nos quedemos con las cosas sin concluir. Amén. Una de las preguntas era ¿por qué nuestra luz puede ser tinieblas? Que yo le he mencionado. Básicamente la palabra en Juan 11, 34 al 36 dice, la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Mira pues que la luz que hay en ti no sea oscuridad. En otra versión dice que la luz que hay en ti no sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, sin tener parte alguna de tinieblas o en tinieblas, estará totalmente iluminado como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. ¿Por qué podemos tener tinieblas? Y hermanos, porque nacimos en esclavitud, nacimos en el sistema de este mundo, nacimos almáticamente, nacimos físicamente y fuimos poco a poco impregnados de tinieblas, porque el sistema de este mundo se alimentó y se alimenta del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces eso trae consecuencias. Nosotros vinimos de la luz a un mundo de tinieblas. Por lo tanto, tenemos que empezar a descontaminarnos. Y eso es lo que el Señor nos está permitiendo hacer, exponiéndonos a su palabra, sumergiéndonos en aguas profundas. Y es maravilloso, hermanos, porque los hijos de luz, cuando uno se despierta a la verdadera identidad de hijo, se da cuenta que no puede permanecer quieto y esperando que todo suceda. Porque si no la palabra nos diría, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. O sea, yo tengo que tener el impulso inicial de querer más, de anhelar más. Ejemplos de contaminación con Babilonia o con las tinieblas fue el pueblo de Israel, que era el pueblo escogido por Dios, fue llevado cautivo a Babilonia. Estuvo allí 70 años y entonces los que nacieron allí ya ya están impregnados de costumbres, de formas de vivir.
Lo mismo le pasó al pueblo de Israel cuando fue llevado a Egipto. Y pasaron muchos más años, más de 400. Y obviamente vemos todo el trayecto que en vez de tardar 40 días en llegar a la tierra prometida, tardaron 40 años y no pudieron descontaminar su mente, esa generación completa murió en el desierto. Y acá, hermanos, yo voy a desatar que el Espíritu Santo nos imparta, porque para mí hoy fue un día de mucha revelación con esto. La diferencia que hay entre la luz que estableció Dios en el primer día, luego que vino y la tierra estaba desordenada y vacía, y después en el cuarto día, cuando Él crea el sol, la luna y las estrellas. Y cómo nosotros debemos andar en la del primer día. ¿Por qué? Porque somos impartidos de la luz misma de Cristo. Dios es luz y a nosotros nos impartió de su luz. Y vamos a ir a la palabra donde dice en Génesis, dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Mire cómo nada de lo que Dios hizo fue sin propósito. Cuando dice para esto, para el otro, está sucediendo para eso. Y es bueno que tomemos esto, para que cuando a nosotros nos pase algo, una circunstancia la veamos adversa, en vez de preguntar por qué a mí, yo cambie y diga, ¿para qué está pasando esto? Va a ver que todo empieza a tener sentido. Haya lumbreras, voy a volver acá, para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. ¿Ve cómo fue ordenando los tiempos debajo del sol, los tiempos para la tierra, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra? Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. ¿Qué había sucedido en el día primero? Dijo Dios, eso es Génesis 1:3, haya luz o sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Y ese fue el primer día. ¿Entiende? Ahí dijo Dios, la luz la voy a llamar día. Y es bueno que retenga esto, le voy a pedir que lo retenga porque le voy a compartir algo más respecto de ese nombre de la luz como día. Porque el Señor no es que las cosas se las olvida, por ahí nosotros sí. Por eso es necesario registrar, es necesario ir tomando nota. Es un buen consejo. Y les voy a presentar algo que el Señor me hizo prestar atención hace mucho tiempo, cuando me empezó a hablar del cuarto día, de la luz del cuarto día, pero también de la revelación del cuarto día para los hijos de la luz. Yo le comenté hace unos talleres anteriores que el Señor me hizo entender sobre la resurrección cuando me empezó a hablar de la resurrección de Lázaro, y también haciéndome en paralelo que le pedían señal, y dice, esta generación incrédula y perversa me pide señal, pero solo le voy a dar la señal de Jonás. Y hablaba de los 3 días de Jesucristo en la tumba, y ahí me empezó a generar este cuestionamiento de la revelación del cuarto día como la revelación de la resurrección. Y acá, cuando esto es en Juan 11, del 6 al 11, dice la palabra, cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo,
se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Nosotros sabemos que estaba en Betania. Luego, después de esto, le dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Los discípulos le dijeron, maestro, hace poco los judíos procuraban apedrearte y otra vez vas para allá. Y él le dice, ¿no tiene el día 12 horas? Y acá, hermanos, yo anhelo que el Espíritu Santo le traiga la impartición de la revelación. ¿Por qué esto es importante? Porque él estaba hablando de tiempos y él sabía lo que vendría, por eso se esperó. Supo que estaba enfermo, se quedó 2 días más en Betania y dice, vamos a ir a Judea otra vez. Y entonces le dicen, pero te van a apedrear, ya lo hicieron. Y él dice, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día, y acá yo entendía por el Espíritu, el que anda en la luz del primer día, el que anda como luz, no tropieza. ¿Y por qué dirá que el día tiene 12 horas? Porque el 12 es número de gobierno. Los hijos de la luz somos gente de gobierno y gobernamos sobre la luz del cuarto día. ¡Wow! Esto es glorioso. Espero que lo entienda. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. ¿Ve qué hace la diferencia entre el día como ese día de luz, el del inicio, o sea, a la luz le llamó día, ¿sí? Dice, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Voy a ver porque hay gente que quiere que la admita aparentemente. Espero que se esté escuchando bien. Amén. Buenísimo. Esto fue muy tremendo, porque termino y le voy a seguir explicando. El que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo Jesús, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Y hacemos como un paréntesis, un cierre de esta parte. ¿Por qué él estaba tan tranquilo? Le dijeron, tu amigo Lázaro está enfermo, se quedó 2 días más, después dijo, voy a ir a Judea. Y dice, el día tiene 12 horas. Y hermanos, proféticamente quiere decir, los hijos de la luz del primer día funcionamos en revelación, en gobierno, y vemos con la luz de Cristo la luz de este mundo. Somos la luz y también la vemos. Vemos cómo se mueven las tinieblas en este sistema. Eso es lo que está queriendo decir. Por eso dice que el que anda de noche tropieza. El que anda en las cosas, el que anda sin la luz, o el que anda con esta luz que puede ser tinieblas, una luz de confusión, una luz que ha cegado nuestros ojos, una luz de religiosidad, una luz de conocimiento del sistema griego, una luz sin revelación, luz de impartición de hombre y no del espíritu. Yo soy luz, yo soy luz. Usted ponga así su mano y tome esta palabra y apropiésela. Impregne su espíritu, su mente, su cuerpo y su alma, reconociéndose, yo soy luz, yo ilumino hacia adelante. Por eso me anticipo, sé lo que viene. Somos proféticos, somos de la luz. Y eso se tiene que empezar a activar, ya no vivir más como, a ver qué vendrá, qué será, no será. Yo en fe y en el espíritu de la resurrección que nos reveló el Espíritu Santo, lo que pasó después de la tumba, lo que pasó en el cuarto día. Y mira, hermano, es tan tremendo, porque en el cuarto día el Señor crea las lumbreras para la tierra,
pero a su vez a los hijos de resurrección les revela en el cuarto día, les revela lo que hay después, el que somos portadores de la luz y vemos la luz con la que se maneja este sistema. Muchas veces, y nosotros sabemos, hay adoración al sol, a la luna, y también mucha gente le gustan los brillos de las luces banales, la luz de la fama, la luz del nombre, la luz del reconocimiento. La otra pregunta era cómo accionar para permanecer en la luz. Con la total certeza de nuestra identidad, de nuestra naturaleza, somos copartícipes, tenemos la misma naturaleza de Cristo, nosotros nacimos y tenemos, tan maravilloso fue el Señor, que no fue una adopción como vemos el sistema de este mundo, nos metió dentro de Él para ser engendrados en el Espíritu. Eso nos establece una documentación legal. Yo soy legal. Yo tengo documento legal. Esto es una buena manera de empezar a sacarnos la porquería del enemigo que a veces nos quiere hacer guerra. Hermanos, él es ilegal, él es el ilegal. Nosotros tenemos documentación, ADN de Cristo por su sangre, por su sacrificio, pero también por haber nacido de nuevo. Esa legalidad está operada a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Venció la muerte y con su resurrección venció a Satanás. No hay más obra que hacer. Consumado es, dijo él. Solamente nosotros lo que tenemos que hacer es establecernos en la luz y empezar a ver para entresacar luz, separar luz de tinieblas y entresacar lo precioso de lo vil. Y vamos a empezar a ver a las personas desde otro lugar. No para cuestionarles lo que no hacen bien, sino para iluminar nosotros y empezar a separar luz de tiniebla en ellos. No con palabra, porque hermanos, vamos a hablar hoy también de la prudencia, como un aspecto de la luz. Otro aspecto a considerar es permanecer en Cristo, ¿sí? Yo tengo que tener certeza de mi identidad, de mi legalidad y de mi naturaleza. Pero eso no ocurre esporádicamente, sino yo tengo que permanecer. Y yo sé que eso tiene que ser un ejercicio, hermanos, porque nosotros estábamos en otro sistema, vivíamos en otra dimensión. El Señor nos atrajo, Jesucristo nos atrajo, nos metió dentro de Él y a través de Él entramos a conocer al Padre. Pero ¿qué sucedía al principio? Y no sucede, yo supongo que a usted también, porque es como así, como que primero estábamos un tiempo y no salíamos, y entonces era entrar y salir de Cristo. Yo les doy la gloria a Dios porque algo hizo no hace tanto tiempo como que me metió de una y marcó una barrera, pero levantó un muro que lo vi en visión. ¿Y sabe cuándo fue? El día de mi cumpleaños. Levantó un muro fortificado de bronce, como dice la palabra, y yo como en un momento sentí que podía hablar así como que a la par con el Señor Jesucristo. Y hermano, no es arrogancia, es realidad de gloria. Entonces tenemos que poco a poco empezar a tratar de permanecer, ¿sí? Si usted ve que se empieza a ir, vuélvase. Me meto en ti, Señor, quiero pensar como tú, tengo tu mente, tengo que empezar esa declaración. No es control mental, pero sí tenemos que nosotros ejercer dominio sobre nuestra mente, porque si no la palabra no diría, en todo lo bueno, todo lo que es digno, todo lo de buen nombre, en esto pensad. Eso es un verbo imperativo, es un modo imperativo, es un modo como de un mandato. Y si el Señor dice, piensen en eso, es que yo tengo que ejercer dominio propio, gobernar sobre mi mente. Y si se me empieza a dispersar, la atraigo. Un ejercicio interesante es hablar en lenguas. Usted empieza a hablar en lenguas y la mente se le vacía. Y de paso, su cuerpo, su templo se comienza a llenar de la presencia del Señor. Dice, si alguno me ama, guardará mi palabra, en Juan 14:23. Mi Padre lo amará, sí, y vendremos a Él y haremos en Él y con Él morada.
¡Wow! Yo levanto la mano, yo lo amo. Bien, si lo amamos, tenemos que guardar su palabra. Una clave, esto de transcribir sus palabras se torna una herramienta poderosísima. Pero también eso abre la posibilidad de impartición profética del Señor. El Señor nos empieza a ministrar en todo tiempo, mientras me baño, mientras cocino, mientras camino, mientras paseo el perro. Él me va ministrando su palabra, me va impartiendo, me va impartiendo. Es maravilloso. Y yo tengo que guardar eso, atesorarlo. Una buena estrategia, grabe algunas cosas en el teléfono, escríbalas, marque. Y después hace como, va ensamblando y va a encontrar perlas. Mi Padre lo armará y haremos morada en él y con él, dice el Señor. Eso es lo que Él quiere, vivir y morar en nosotros. Solo se ama lo que se conoce. Esto presupone un encuentro con el resucitado. Vivir este encuentro es obra del Espíritu Santo. Solo en su presencia, Él en nosotros y nosotros en Él. Solo así es posible conocerlo y amarlo. Es posible penetrar el misterio divino de conocer al Padre a través del Hijo, porque es un misterio. Conozco al Padre, pero no puedo por afuera. Como dice la palabra, Él es la puerta. El que salta por el costado dice que es un ladrón, un salteador. No puedo tomar atajos. Tengo que ir a través de Cristo, encontrar nuestra vida que está escondida con Cristo en Dios. Eso es un misterio. A mí me costó muchísimo empezar a entenderlo. Y fue de meterme y de anhelar y de desear como niños la leche espiritual no adulterada, como dice su palabra. Y entonces entramos más y más y comenzamos a interpretar sus enseñanzas. ¿Quién lo hace? Obviamente el Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús le dice, les conviene que me vaya. Sí, nos convenía. Y hermanos, ¿era bueno para él? No. ¿Le iba a pasar mal? Sí, pero nos convenía a nosotros. Porque iba a permitir la venida del Consolador, como dice la palabra en Juan 15, 26 y 27. Cuando venga el Consolador, a quien yo le voy a enviar del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y ustedes también darán testimonio, porque han estado conmigo desde el principio. Hermano, esta palabra es maravillosa. No solo se la decía a sus discípulos, no hablaba del principio de su ministerio, hablaba del principio. Y desde el principio nosotros estamos en Él, desde antes de la fundación del mundo. Por eso damos testimonio, porque lo que empieza a suceder es que se salen esas telas de cebolla, esos pelos, y empezamos a recordar nuestra memoria, nuestro ADN tiene una memoria, y empiezan a aparecer lo que hacíamos con él antes de la fundación del mundo. Yo estoy totalmente convencida que yo disfrutaba mucho con él, nos reíamos mucho. Por eso al Señor no le gusta cuando yo estoy molesta y de mal humor, porque esa no es mi esencia. O cuando estoy angustiada y amargada, y el enemigo de alguna forma lo sabía, entonces me provocaba para que yo no esté funcionando en el diseño. Usted tiene un diseño. ¿En cuál es su hábitat por naturaleza? Su hábitat espiritual, pero también su hábitat del alma. Ese es parte del diseño original y del propósito para el cual usted vino aquí. ¿Me sostiene y me garantiza esa permanencia? El Espíritu Santo. Yo al principio decía que hoy tenía como todo fue como muy nuevo, el preparar el taller. Y yo tenía muchas dudas y dije, bueno, gloria a Dios, porque tú te glorificas en mis debilidades y hoy estoy muy débil. Así que el Señor se glorifica en gran manera. Juan 15:13 dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y se los va a hacer saber a ustedes. Él me va a glorificar porque tomará de lo mío y os lo hará saber.
el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envía en su nombre, en el nombre de Cristo. Él dice, nos enseña todas las cosas y nos recuerda lo que Jesucristo ya dijo. Hermanos, está totalmente hecho para que funcione y para que funcione bien. Maravilloso, maravilloso. Gloria a Dios. Voy a buscar el Power, así les sigo compartiendo. Acá. Les había dicho que una de las cosas que también quería que charláramos era sobre la prudencia, porque quedó desde la clase anterior, y no voy a poder abarcar todo lo que hace a prudencia. En realidad, hoy lo que quiero más que nada significar y ver es la parábola de las 10 vírgenes, y porque yo aprendí bastante con esto y lo quisiera trabajar con ustedes. Voy a leer. Dice, el reino de los cielos, esto está en Mateo 25, del 1 al 13. Es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, tomaron consigo aceite. Pero las insensatas no tomaron consigo aceite. Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Acá les quería mostrar que encontré un poco para que uno se vaya haciendo la película. No era que andaban así como ahora nosotros, taca el celular, y no, era peligroso porque el aceite estaba ahí, podía caerse, ¿sí? Y en la reserva la llevaban en una de estas vasijas. Bueno, las prudentes tenían su lámpara con el aceite y también el aceite de reserva en su vasija. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ya a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salgan a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dennos del aceite de ustedes, porque nuestras lámparas se apagan. No sé por qué no puedo admitir. Ahí está, perdón. Como verán, Juancito no está y eso me complica un poquito, pero ahí vamos. Quedamos que, bueno, dennos porque se apagan nuestras lámparas, pero las prudentes le respondieron, para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan más bien a comprar para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo, de cierto les digo que no las conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que ha de venir el Hijo del Hombre. Esto es bastante, tiene mucho para que lo pensemos, mucho para que lo revisemos. Hay algo puntual, hermanos. Las 10 eran vírgenes. Las 10 tenían lámparas. Y las 10 encendieron, de hecho las lámparas las encendían.
Las 10 salieron a recibir al esposo, las 10 lo esperaron, las 10 cabecearon y se durmieron, las 10 se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Pero qué pasó? Y no quise quedarme tanto con las necias, con las insensatas. Me fui a las prudentes, porque he aprendido en este nuevo tiempo también que voy a ir por la positiva, porque para la negativa está el mundo con su sistema y su run run, que lo único que hace es hablar lo que está mal. Vamos, ¿qué hicieron las prudentes? Tomaron medida extra de aceite. Tomaron aceite de reserva, fueron previsoras. Es bueno que tipiemos eso. Un hijo de la luz prudente es uno que tiene reservas, que es previsor. Pensaron antes de actuar, y esto es importantísimo, hermanos, porque acá, ¿por qué digo esto? Porque las vírgenes insensatas les dijeron, uy, denos aceite porque se nos apagan las lámparas, denos ustedes que tienen de reserva. Y uno haría, ay, sí, pobrecita, le voy a dar una parte, le voy a dar un poquito aunque sea. Y sería tal vez actuar por impulso. Yo puse, no son impulsivas, las prudentes son sabias. La sabiduría tiene que ir en conjunto y caminando a la par de la prudencia. Mira, hermanos, Salomón pidió sabiduría para gobernar. Y fue sabio gobernando, pero no fue prudente. Inclusive se habla de Salomón como el más sabio del planeta. Hizo maravillas, prosperó en un montón de aspectos, pero no fue prudente. Entonces podemos estar a la par con la unción, con la luz, pero si nos falta prudencia, podemos perdernos de repente. Esto de actuar por impulso, y hermanos, el Señor en este tiempo tiene que trabajar sobre nosotros la prudencia en cuanto a la compasión, a la misericordia, porque como ha proliferado la maldad, como dice la palabra, el amor de muchos se va a enfriar. A nosotros no se nos tiene que enfriar el amor, pero tampoco podemos andar operando impulsivamente. Vemos a alguien con alguna dificultad, ¡pac! No. Tengo que evaluar, preguntar, Señor, ¿hago o no hago? Porque estamos entendiendo que nuestro caminar es en sincronía y en sintonía con el Espíritu Santo y con el Padre. ¿Qué dice mi papá? ¿Hago esto o no lo hago? ¿Qué dice? Y cuando me lo dice, lo tengo que hacer. Así parezca lo más loco o así parezca lo más desagradable. Vamos a veces a caer muy mal en algunos lugares. Si el Señor lo dice, entonces nuestro caminar tiene que ser en sabiduría y en prudencia. Están siempre preparadas. Esto fue tremendo, ¿sí? Ellas estaban ahí, bien preparadas. No, aunque se durmieron, y eso también me hace entender algo. No es que el Señor quiere que yo esté así, que tipo los ¿sí? Vigilias de días y de mi cuerpo destruido. Si el Señor me lo pide, sí. Si no, no. No tengo que hacer sacrificio por el sacrificio mismo para ver si maltrato mi carne y entonces... No, hermanos. El sacrificio lo hizo Cristo en la cruz. Yo tengo que caminar en la revelación del Espíritu Santo de Dios. Y así como con unos es una cosa, con otros es otra. Hay demandas puntuales del Espíritu Santo, del Padre a través del Espíritu, para nosotros que son específicas. Y vamos a tener que acostumbrarnos a vivir en esa dependencia total del Padre a través del Espíritu Santo y libertad, que no es independencia, es libertad en Cristo. Y puse así, se ríe de lo porvenir. Eso aparece también en Proverbios 31:15 cuando habla de la mujer virtuosa. Y busqué algunos sinónimos de insensato. Y se va a dar cuenta, mire, son tremendos.
insensato, desquiciado o desquiciada, fatua, necia, obtusa, alocado, irreflexivo, atolondrado, aturdido, imprudente, ligero, desenfrenado, informal, absurdo, ilógico, irracional, equivocado, irrazonable, contradictorio, disparatado, desatinado, incongruente, incoherente, desatinado. Miren, yo pongo todo esto y empiezan a aparecerme un montón de personajes muy conocidos, muy famosos, algunos hasta ocupan altos cargos de gobierno y funcionan así, con total insensatez. Por eso, hermanos, está bueno que el sistema de este mundo vaya cayendo como va cayendo, y lo vemos desmoronarse, porque lo que cae es Babilonia, y es maravilloso. ¿Por qué cae Babilonia? Porque hay hijos de la luz entendidos que estamos proyectando luz y estamos gobernando en la luz, estamos caminando en las 12 horas del día haciendo la obra que el Padre quiere que hagamos. Mientras algunos están muriendo, hay unos cuantos que vamos resucitando. Gloria a Dios. Yo le voy a hablar de una experiencia particular porque mañana, 20 de octubre, se cumple un año de que mi mamá falleció. Y una de las cosas que el Señor me impartió, porque esto del aceite, lo del aceite extra, habla de aceite en extrema, que chorree por todos lados, ¿sí? Y previo a que mamá falleciera, el Señor me habló de extrema unción. Y yo dije, ay, pero eso es de los católicos. En mi mentalidad babilónica, digo, o sea, como que el Señor me hizo entender, mi mamá, un año antes de partir, mi mamá falleció en octubre, y en julio del año anterior mamá empezó a tener muchos problemas, estuvo con neumonía, y pensamos que partiría. Mamá murió casi a los 89, así que ya estaba grande y venía con problemas de salud. Y cuando ella estaba con la neumonía, el Señor me habló de extrema unción y dije, Señor, se va a morir, porque vio que antes hacían así, la extrema unción se la daba el cura y le ungía cuando la persona ya estaba más o sea, totalmente ido, ya marchando. Y eso quedó en la mente babilónica. Cuando yo escucho del Padre extrema unción, digo, wow, yo estoy, como le digo a mis hermanos, que tengo que hacerle la extrema unción a mi mamá. Y yo vivo a 600 y algo de kilómetros de donde estaba mi mamá, y somos 6 hermanos, yo era una de las, el resto. Entonces el Señor me habló de eso, y al principio obviamente yo no iba a ir a decírselo a mis hermanos, sino que fui a obedecer al Padre. Y acá aparece la prudencia. Hay cosas que el Señor le va a hacer a usted que las haga, entonces usted apele a la prudencia. Papá, lo digo para todos, lo hago en silencio, dame las estrategias. No tengo que andar, y mira, hermanos, si usted ha transcripto, Juan, las expresiones de Jesús, muchas veces él le dijo, yo ahora no les puedo decir esto porque ustedes no están listos para escuchar. Parafraseando, no estoy leyendo. Muchas cosas el Señor habló en parábolas porque la gente no estaba preparado para oírlo. Nosotros tenemos que aprender. Cristo lo hizo. Nosotros, ¿por qué? Entonces a veces somos poco prudentes, poco sagaces. Así que bueno, marché a hacer a mi mamá, a ungirla toda. Mi mamá ya estaba en cama, estaba con un tumor en un riñón y un problema serio de intestino, pero como estaba con la neumonía era imposible abordar ningún tipo de tratamiento más que el que salga de la neumonía. Entonces tuve que ir 5 veces, durante 5 meses seguidos, trabajando en lo que el Señor me dijo, unción extrema.
yo iba con asignaciones puntuales. Al siguiente vez el Señor me habló de lugares de cautividad, regiones donde mi mamá estaba, entonces yo llegué con ese entendimiento sin saber otra cosa, me puse a orar y a ungir, y yo empecé a ver todo como si fuera un lago de sangre, y como que había una cosa como una mancha, pero como si fuera como un cuero, sí, como un cuero, diríamos, muy oscuro y que flotaba ahí, y el Señor me dijo, tenés que sacar de ahí a tu mamá. Todo esto en el espíritu, llorando, voy como nadando en ese lago de sangre, y la saco, y, y yo sabía que no era mi mamá, era parte de ella que estaba eh, todavía oscura y que tenía que pasar por la sangre de Cristo. El Señor me fue dando mucha instrucción, eso fue en el 2019. Así es que, bueno, fue pasando hasta que finalmente el Señor empezó a impartirle al espíritu de mi mamá, porque yo le hablaba mucho, hablaba en lenguas y lo hacía en el espíritu, pero mamá fue teniendo entendimiento, y un día, casi de la anteúltima vez que yo fui, eh, ella empezó como a ver todo un lugar celestial. Estoy segura que era un lugar celestial, porque lo que me describía era un lugar celestial, y empezó a preguntarme si podía ir por ahí, y yo ya entendiendo, porque el Señor me había hecho hacer todo ese proceso, le dije, sí, mamá, puedes ir. Y que él empezó a decir, ay, qué lindo esto, lo otro, y me dice, ¿será que puedo descansar en esta casa? Entonces le dije, ¿pero te gusta la casa? Sí, bueno, es tu casa. Y va. Y previo a eso me había dicho, ¿tengo que llevar todas estas cosas o las puedo dejar? Vos, mamá, le dije, deja todo, andate livianita. Eh, Mamá había perdido muchísimo la memoria, y a veces nos confundía, pero sabe que cada vez que hablábamos por teléfono o yo le decía, mamá, vamos a orar, su espíritu estaba intacto, ella oraba desde un nivel de entendimiento maravilloso. Así es que yo sabía que en el espíritu ella estaba muy bien, por eso entendí que eso que sucedía era espiritual, y que yo le tenía que decir que sí, y avanzamos, fue glorioso, me dice que va a descansar, y que había muchas flores, fue hermoso. Em, Marcho, y el año 2020, justo para mi cumpleaños, yo viajo, que ya mamá estaba muy mal, hacía tiempo que ya que estaba como dormida, pero maravillosamente y para la gloria del Señor, yo llegué y me abrieron el lugar, por más que era COVID, y nos dejaron entrar a mis hermanas y a mí, y pudimos abrazarla, adorar, y fue como el último día que mamá estuvo medianamente consciente, y justo era mi cumpleaños. Entonces el Señor me dice esa noche que Él me estaba enseñando que mientras uno partía, otro había nacido. Y ahí comenzó mucha impartición de lo que voy entendiendo de resurrección para gloria de Dios. Y hoy pensaba que uno de los propósitos de mi mamá para mí fue revelarme la resurrección, porque yo no lamenté para nada cuando mamá partió, o sea, emocionalmente yo estaba feliz, porque ahora les muestro acá, cuando me vuelvo, después que la veo en mi cumpleaños, yo volví para acá, para Esquel, mi cumpleaños es 29 de septiembre, deben haber pasado como una semana y media, y un día empiezo a adorar y a verla a mi mamá en el espíritu, y yo la veía sentada, y yo le muestro acá este mar, como si hubiese estado sentada acá en la playa mi mamá, y yo la veía, y yo estaba totalmente despierta. Entonces le dije mamá, y cuando dije mamá ni me miró ni nada, entonces la nombré por su nombre, le dije mamá se llama María Waldina, María Waldina, y entonces me mira, yo le digo, estás indecisa, vos tenés que avanzar, porque yo entendí, creo que la palabra habla del mar de cristal. Yo dije, vos te tenés que avanzar, mamá, parate y andá, tranquila. Entonces me miró así, se paró y empezó a avanzar. Y yo la veía que iba feliz. Entonces, de toda esa revelación, yo después que termino, la llamo por teléfono, porque me daban a veces poder hablar con ella, y estaba lúcida ese día. Entonces hablé con ella y le dije lo que vi. Y ella se puso re feliz, re feliz. Y
Entonces me dice, sí, yo, entonces puedo avanzar, sí, mamá, perfecto. Así es que, y el 20, bueno, el 18 de octubre me llama, que ya mamá no despertaba más, llegamos y el 20 falleció. Entonces, entender que alguien partía. Y mira, hermano, le cuento todo esto porque yo sé que hay mucha gente que está perdiendo familiares o gente que tiene familiares enfermos. Obviamente tenemos que orar que sean sanos. Esa es la voluntad de Dios. Pero antes o a su vez preguntarle al Señor si esa persona ya cumplió su propósito. Porque muchos cumplen su propósito y después quedan porque nosotros los queremos retener. Y como estábamos hablando de prudencia y de sabiduría, así tenemos que vivir los hijos de resurrección. Con Lázaro el Señor sabía lo que había. Él no se desesperó, fue en el tiempo que tuvo que ir para que se manifieste la gloria de Dios y se produzca esa resurrección que de alguna forma anticipó lo que él iba a hacer, porque luego ese fue el último milagro que se relata en la palabra y después ya Jesús fue a la cruz. Entonces, los hijos de la luz andamos en entendimiento, en sabiduría, en revelación y nos anticipamos. Eso tiene que ser nuestro estilo de vida, para que no oremos porque hay que orar, no pidamos porque hay que pedir y no hagamos porque hay que hacer, sino que hagamos lo que el Padre dice, digamos lo que el Padre quiere que digamos. Amén. Así es que para mí el fallecimiento de mi mamá, y mire, fue la primera persona que se nos murió, porque nosotros cuando yo tenía 15 nos mudamos de país y en un día se nos perdió toda la familia, porque fue en plena época de proceso de militar en Chile, y llegamos acá y después fue el golpe militar aquí, o sea que no pudimos volver más, por muchos años no volvimos. Algunos fallecieron y nunca los pudimos ver porque estábamos lejos, y en ese tiempo no había celular, no había teléfono, uno se enteraba después de 2 o 3 meses que la persona, el pariente había fallecido, entonces yo no tenía la experiencia de que alguien partiera. Mi mamá fue la primera. Y yo, mi mayor clamor al principio, cuando vi que mamá empezó a deteriorar su salud, yo le dije, Señor, por favor, prepáranos como familia. Y hermano, fue maravilloso, fue milagroso, porque yo se lo pude ir compartiendo a mis hermanos. Algunos todavía no creerán, porque mis hermanos no todos están totalmente consagrados al Señor, pero ese no es el punto. El punto es que yo sé que mamá está disfrutando con el Señor, que su partida fue en el tiempo señalado, que cumplió su propósito y que a mí me impartió desde lo más natural y tangible que yo pudiese, eh, el de la resurrección y el que el cuerpo vuelve a la tierra, pero el espíritu vuelve al Padre. Hermanos, y como dice el Señor, todas las almas son mías, así que las almas son de Él, no quedan en un limbo esperando, son de Él, le vuelven a Él. Y no voy a hablar de juicio, eso no estoy abordando eso, estoy abordando lo que para nosotros tiene que ser una transición de lo más natural y gloriosa, porque así como nacemos, así morimos. Y es diseño del Padre. El sistema de este mundo ha hecho un culto a la muerte y busca la manera de a ver cuánto se sufre, cuánto lo lloran. Y uno, por esta falta de prudencia y de funcionar como estas vírgenes insensatas, ¿sí? Sí, decimos, ay, capaz que si yo no me pongo triste, era un planteo mío anterior, capaz que si yo no estoy tan triste van a pensar que no la quería mi mamá. Que piensen lo que quieran. Usted está en comunión con el Padre a través de Cristo, el Espíritu Santo le ministra, así caminamos, así avanzamos, así vivimos, porque en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos, dice su palabra. Y hermanos, Dios es maravilloso, es impresionantemente glorioso. Si Él pagó el precio de la cruz, si por sus llagas, hermano, no quedó una sola parte de su cuerpo que no fuera lacerado, ese sufrimiento
no va a significar nada para que nosotros tengamos que vivir sufriendo por esto, por lo otro y por lo demás allá. No es plan de Dios. Por lo tanto, salgámonos de Babilonia, salgámonos del sistema de este mundo que tiene como premisas de que las cosas son como el sistema quiere que sean. Nosotros somos hijos de la luz del primer día. Y así como fue Jesucristo, que por más que Lázaro era su amigo, y usted va a decir, ay, pero ahí dice que Jesús lloró. ¿Sabe por qué lloró Jesús? Porque vio anticipadamente lo que iba a suceder el día de su muerte. Porque allí había confusión, había llanto, había mezcla, porque María había estado a los pies de Cristo y resulta que ahí ya se había olvidado de lo que él le había hablado, buscaban a ver cómo lloraban. Lea después todo lo que fue eh, la muerte de Lázaro. Y miren, hermanos, cuando Lázaro resucitó, ¿qué hicieron? Todo ese sistema que andaba ahí, a ver quién llora más, lo empezaron a perseguir. Lázaro se tuvo que ir de ahí, y las hermanas también. Por eso, hermanos, el sistema de este mundo va a buscar cómo nos corrompe, cómo nos daña, cómo se abusa de nosotros. Por lo tanto, tenemos que operar en sabiduría, en entendimiento, y operar sabiéndonos hijos de la luz del primer día. Estamos por arriba de las lumbreras de este mundo. ¿Entiendes lo que digo? Es muy tremendo eso. Estamos por arriba de la lumbrera de este mundo. Lo que el Señor estableció en el cuarto día era para ordenar el día y la noche para la tierra. Pero los hijos de resurrección estamos arriba. Por lo tanto, tenemos que aprender a caminar en esa dimensión como Jesucristo, ¿sí? Él sabía anticipadamente lo que venía. Esa tiene que ser una de nuestras metas, ir por eso. Y eso se consigue en comunión con el Padre a través de Cristo y con la unción del Espíritu Santo. Y como yo le decía al principio, si nos empezamos a ir, volvamos. El sistema de este mundo nos va a querer atrapar, pero el Señor Jesús aprendió a vivir siendo hijo de la luz, portador de la luz del primer día, gobernando sobre las lumbreras del sistema. No es que vamos, y totalmente estoy convencida que podemos gobernar sobre el sol y la luna, pero no es para eso, es para que nos podamos manejar en el sistema bajo el sol con el entendimiento de los hijos de la luz. Que el Espíritu Santo le imparta un mayor nivel de entendimiento y añada lo que yo pude compartirles esta noche. Sé que quedan varios desafíos aquí, pero hay que volver a mirar y hay que volver a leer. Y hermanos, hay mucho, mucho para trabajar, para desarrollar y es glorioso. El Señor nos siga guardando, bendiciendo. Voy a dejar de compartir pantalla y también